La agenda globalista es un plan de control global y dentro de ese plan de control global hay tres grandes enemigos que impiden el avance de la agenda globalista. Uno es la existencia de una cultura nacional y de naciones independientes, libres y soberanas. Otro es la familia natural, y de ahí que buena parte de esas leyes intenten triturar esa visión y esa vida de la familia natural. Y el otro, finalmente, son aquellos cristianos que son bíblicos. No las confesiones cristianas en general, sino los cristianos bíblicos, y supongo que va a haber tiempo para poder desarrollar eso un poquito más. Dentro de ese plan, en el que el segundo objetivo es precisamente la destrucción de la familia natural, todo este tipo de leyes encaja, aunque son leyes que a veces tienen conexiones con las otras áreas del plan. ¿En qué medida encaja esto? Bueno, en términos legales, desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, estamos triturando totalmente la relación que tienen los padres de tutela de los hijos. A los padres se les está privando de una serie de obligaciones y de derechos que tienen en relación con sus hijos. Por ejemplo, ahora mismo en buena parte de Europa Occidental, es el caso de España, pero la idea es que esto avance a Hispanoamérica, los padres no se van a poder oponer al aborto de sus hijas menores que estén embarazadas y que quieran abortar, y no solamente es que no se van a poder oponer, sino que ni siquiera va a existir la obligación de notificarles lo que sucede. Si de pronto una muchachita de 14 años va a una clínica abortista y decide abortar, los padres no se van a enterar de nada porque la clínica tiene sobre ella la prohibición de informar a los padres, por ejemplo. Es decir, los padres tienen que dar permiso para que un hijo o una hija vaya con su clase a visitar un museo, pero no tienen la menor autoridad para enfrentarse con una situación de aborto. Por ejemplo, los padres tampoco van a poder impedir lo que son operaciones de cambio de sexo de sus hijos en algunos países desde los 6 años. Es decir, si de pronto un niño decide que va a iniciar un proceso de cambio de sexo con 6 años, a los padres no se les va a notificar, pero sobre todo no pueden impedir que se produzca ese tipo de proceso. Por ejemplo, determinadas garantías de carácter jurídico que existen históricamente pues desde hace un siglo y pico, 2 siglos, pero que son grandes conquistas, van a desaparecer también con esto. Por ejemplo, en el caso de Europa Occidental, de nuevo España es uno de los ejemplos, el principio de igualdad ante la ley ha desaparecido. Es decir, determinados delitos no se castigan igual si quien perpetra el delito es un hombre o es una mujer. En España, en estos momentos, un hombre que agrede a una mujer recibe una pena que es el doble que si es la mujer la que agrede al hombre. Lo cual ha provocado problemas entre los homosexuales porque les gustaría que los incluyeran por algún lado, pero no resulta tan fácil. Pero el principio de igualdad ante la ley ha desaparecido y ha desaparecido también el principio de la presunción de inocencia. Es decir, hasta ahora uno era inocente mientras no se demostrara que era culpable. Con las leyes de género, los varones son culpables salvo que se demuestre que son inocentes, lo cual a veces significa pasar una temporada más o menos dilatada en prisión hasta que consiguen efectivamente tener esa demostración de su inocencia, que es una perversión del principio de presunción de inocencia. Y finalmente a esto va unido todo un esfuerzo educativo que se desarrolla desde arriba, que empieza desde el mismo kindergarten, desde el mismo jardín de infancia, y que pretende adoctrinar a los niños desde los 3 años. Por regla general, empiezan a recibir una educación de género desde esa fecha. Por cierto, educación de género que quisiera decir que en algunos casos implica, por ejemplo, la idea de que conozcan prácticas sexuales de carácter homosexual, etcétera, etcétera, cuando son criaturas de 4, 5, 6 años. El siguiente paso en el que vamos, es decir, esto ya son normas que existen en distintos países, que se supone que quieren acabar con el carácter patriarcal de la sociedad,
pero que realmente lo que están acabando es con derechos, con libertades y tienen la intención de acabar con la propia familia. El siguiente paso, que ya se está dando de manera incipiente en estos momentos, es la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños. Ya estamos viviendo una campaña que algunos anunciamos ya hace años, en la cual se pretende mostrar a la sociedad que el adulto que mantiene relaciones sexuales con niños no es un perverso, no es un enfermo, no tiene una conducta indeseable, sino que tiene una atracción sexual que es tan natural como la propia heterosexualidad. De manera que cuando uno ve este conjunto de normas, evidentemente nuestros sistemas democráticos mal pueden aguantar esa situación porque implica el final de ciertas libertades y de ciertos derechos. La familia se ve sometida a una presión verdaderamente insoportable en muchísimos de los casos y, sobre todo, lo que estamos viendo es un intento de acabar con esa familia natural, pero también con muchas libertades que están relacionadas a ello, como puede ser, por ejemplo, la libertad de enseñanza.